Nuestra clase de hoy va a tratar sobre los dientes y sus tejidos de sostén, tanto desde el punto de vista embriológico como su histofisiología. Los dientes están incluidos y están fijados en los procesos alveolares de los maxilares y la mandíbula. Tenemos 20 dientes deciduos o de leche y 32 dientes permanentes o definitivos, de los cuales 20 son sucedáneos y 12 son molares. En total, 52 dientes. Los dientes de leche dijimos que eran 20. Tienen 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, 2 primeros molares y 2 segundos molares. Eso multiplicado, eso 10. Multiplicado por 2, ¿verdad? Para maxilar superior e inferior, nos da 20 dientes deciduos o de leche. Acá al lado tenemos nosotros en qué momento aparecen los dientes deciduos o de leche y en qué momento ellos se caen para dar lugar a los dientes permanentes o definitivos. Los dientes permanentes o definitivos son, fíjense, tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 2 premolares y 3 molares, tanto en la arriba como abajo, lo que da en un total de 32 dientes permanentes. Acá tenemos un dibujo de lo que es un diente cortado y donde podemos ver que está constituido por la corona y la raíz. Y en medio de la corona y la raíz tenemos el cuello. Los dientes están compuestos por varias capas de tejidos especializados, algunos de los cuales son el esmalte, la dentina y el cemento. Para entender bien las estructuras que componen el diente, primero tenemos que repasar la odontogénesis, o sea, el nacimiento y desarrollo de los dientes. ¿Qué es la odontogénesis? Es el proceso embriológico que dará lugar a la formación del germen dental. Los dientes temporales o deciduos o de leche, como les llamamos, comienzan a desarrollarse a la 6ª semana de la vida intrauterina y los dientes permanentes van a comenzar a desarrollarse en la 20ª semana del desarrollo intrauterino. Se originan a partir del ectodermo oral. Este ectodermo oral en esa zona tiene una forma de herradura y hay más de 90 genes que han sido identificados en el epitelio oral, dental y mesénquima dental. Fíjense ustedes la imagen histológica que tenemos a la derecha. Vemos el epitelio ectodermo, el ectodermo oral y por debajo vemos el ectomesénquima señalado con la flecha de color amarillo. En la formación del diente hay 2 capas germinativas que participan en su formación. El epitelio ectodérmico, que va a dar origen al órgano del esmalte, y el ectomesénquima, que va a dar origen al complejo dentino-pulpar, al cemento, al ligamento periodontal y al hueso alveolar. Fíjense en la imagen de la derecha abajo, nos muestra el órgano del esmalte que viene del epitelio ectodérmico y en amarillo tenemos al ectomesénquima que va a dar origen a las otras estructuras del diente. En la superficie, o sea, arriba, la imagen que estamos viendo. La imagen estamos viendo el epitelio, ¿verdad? Oral y señalado con la flecha verde y abajo el ectomesénquima que está señalado con la flecha amarilla. Y a la derecha nosotros tenemos el epitelio oral que está empezando a dar origen a lo que se llama lámina dental. Y acá tenemos un lindo dibujo esquemático que nos muestra al ectodermo oral, ¿verdad? Que va a dar origen a la lámina dental. Fíjense, va proliferando y se va introduciendo en el ectomesénquima que está por abajo. Entonces dijimos, el ectodermo oral da origen a la lámina dental. Y las láminas dentales, maxilares y mandibulares darán lugar a la formación de las 52 yemas dentales.
Esas yemas dentales tienen varias etapas de desarrollo que vamos a ir viendo en detalle. La primera es la formación de la yema dentaria en la semana 8, después la formación de casquete, semana 9 a 10, la formación de campana en la semana 11 a 12 y por último el folículo dentario. Fíjense el esquemita que tenemos arriba a la derecha. Vemos el epitelio oral. Como dijimos, el epitelio oral da lugar a la lámina dental. Fíjense, en la imagen de abajo está el epitelio oral arriba y la lámina dental formándose. De la lámina dental va a salir una estructura denominada yema dental, que está conectada al epitelio superficial por la lámina dental. Esa yema está rodeada por mesénquima. El primer estadio de brote o yema, ¿qué observamos ahí? Observamos que hay un engrosamiento de aspecto redondeado que está unido al epitelio superficial por la lámina dental, o sea, epitelio superficial bucal, lámina dental y brote o yema. Esta yema o brote es el futuro órgano del esmalte. En ella, ¿qué identificamos? En esa yema identificamos en la periferia células cilíndricas y en el interior células estrelladas. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, se ve perfectamente el epitelio bucal, la lámina dentaria y el brote o yema que se está formando a partir de la lámina dentaria. Y además vemos que hay una condensación del mesénquima que está rodeando a esa yema. A la izquierda que estamos viendo lo mismo, la lámina dentaria y en la parte inferior se está empezando a formar el brote o yema. En la siguiente etapa llamada estadio de casquete, ese brote o yema, ¿verdad? Se va a ahuecar y va a proliferar desigualmente y determinar una concavidad en su cara profunda. Ahí ya va a aparecer lo que se llama el órgano del esmalte. El órgano del esmalte en nuestra microscopía de la derecha está señalado con la flecha amarilla. ¿Qué hay en esa concavidad? Una estructura mesenquimática denominada papila. Va a ser la futura papila dentaria. Después, el ectomesénquima que rodea al órgano del esmalte, ¿verdad? Eso se va a llamar saco dentario. El saco dentario está marcado con la flecha verde. El órgano del esmalte, la papila dentaria y el saco dentario forman lo que denominamos el germen dentario. Estas estructuras que se van desarrollando, que estuvimos viendo, van a dar origen a diversos tejidos del diente. Así, por ejemplo, el órgano del esmalte va a dar origen al esmalte. El tejido conectivo que está en el interior de la cavidad se va a condensar y va a dar lugar a la papila dentaria. ¿Y esta papila a qué va a dar origen? A la pulpa y a la dentina. El saco dentario, ¿se acuerdan? Que era el ectomesénquima que encapsula el órgano del esmalte, va a dar origen a qué? Al cemento, al ligamento periodontal y al hueso. Y va a haber una membrana basal que va a separar ese órgano del esmalte de la papila dentaria y más tarde se transformará en la llamada unión amelodentinaria. Fíjense en nuestro esquema. Vemos el epitelio dental, vemos la lámina dental, vemos el órgano del esmalte, fíjense, está en un lindo estadio de casquete con su epitelio externo, ¿verdad? Cúbico y otras células poliédricas en su interior. Vemos a la papila dentaria y rodeando a la papila dentaria vemos al saco dentario indiferenciado. En este órgano del esmalte, en la histología vamos a distinguir un epitelio externo cúbico, un epitelio interno más alto cilíndrico que está adyacente a la papila y en el medio un grupo de células que conforman lo que se llama el retículo estrellado. Son células estrelladas. Eso mismo estamos viendo en la imagen, en el dibujo de arriba a la izquierda.
Y acá tenemos un corte histológico del desarrollo del diente en el estadio de casquete. Estamos viendo superficialmente el epitelio bucal, ¿verdad? Del cual se origina la yema dentaria. Se observa perfectamente el epitelio externo del esmalte, el epitelio interno que está adyacente a la papila dental, el retículo estrellado y rodeando a todo ello el saco dental. Entre el estadio de casquete y el siguiente, que es el de campana, aparece el primorio de lo que será el diente permanente. Entonces, empiezan a desarrollarse los dientes permanentes como una extensión hacia afuera de la lámina dental y su sitio de origen se denomina lámina dental succesional. Fíjense ustedes, en esta imagen está el diente permanente llamado como diente succesional, marcado con la flecha. Conforme avanza el estadio de casquete, entramos al estadio de campana. ¿Qué pasa ahí? Se acentúa la invaginación del epitelio interno y adquiere un aspecto de una campana. Se profundiza la papila. El órgano del esmalte empieza a tener una nueva capa que se llama estrato intermedio, que está entre el retículo estrellado y el epitelio interno. Estas células del epitelio interno son los preameloblastos que se van a diferenciar en ameloblastos jóvenes. ¿Qué hacen los ameloblastos? Son los que van a producir el esmalte. Miremos nuestro esquema. Fíjense, la flecha azul que nos está mostrando el epitelio externo cúbico, ¿verdad? La flecha verde que nos está mostrando el epitelio interno que está en relación con la papila. Ese epitelio ya no es cúbico, es alto, es cilíndrico. Esos son los preameloblastos que se van a transformar en ameloblastos. ¿Ven? Está en relación con la papila. Después tenemos entre el epitelio externo y el epitelio interno, tenemos el retículo estrellado. Y hay una flecha gris ahí que me está señalando un grupo de células que está entre el retículo estrellado y el epitelio interno. Ese es el estrato intermedio. ¿Qué más estamos mirando? Estamos mirando señalada con la flecha naranja lo que es la papila. Y fíjense que en la periferia de la papila, en la periferia cerca, bien en relación con los ameloblastos jóvenes o el epitelio interno del esmalte, como quieran llamarlo, aparecen un grupo de células, ¿ven? Que se llaman odontoblastos y esas son las células que posteriormente van a producir la dentina. Ven que tienen una estrecha relación con las células del epitelio interno o ameloblastos jóvenes. Volvemos a mirar el esquema, vemos el epitelio bucal, vemos la lámina dentaria, vemos cómo se formó el órgano del esmalte, ven los epitelios del órgano del esmalte, allí ya tenemos los ameloblastos jóvenes y además estamos viendo el estrato intermedio. Vemos la papila, vemos el saco dentario que rodea a todo el futuro diente, a todo, tanto a la papila como al órgano del esmalte. Y estamos viendo el brote del diente permanente que va a salir de la lámina dentaria. Eso ocurre a partir de la semana 20 de la gestación aproximadamente. Aquí tenemos una imagen del desarrollo dentario en el estadio de campana, visto en un corte histológico. Podemos ver el epitelio externo del esmalte marcado con la letra OEE, que forma una barrera de protección durante la formación del esmalte. Después vemos el epitelio interno del esmalte, IEE, que está formado por células columnares bajas. Esta capa de células se va a diferenciar en ameloblasto, que es lo que estamos viendo en nuestra imagen, señalada con las letras AB. En los ameloblastos, toda esta capa del epitelio interno del esmalte y los ameloblastos, por supuesto, están separados de la papila dental por la membrana basal, que es la futura unión amelodentinaria. Ambos epitelios, tanto el epitelio externo del esmalte como el epitelio interno del esmalte, se van a unir
en el asa cervical. El asa cervical en nuestra imagen histológica está marcada con la flecha amarilla. ¿Qué más vemos en nuestra imagen? Vemos la papila marcada con la letra P y vemos una serie de células con una flecha blanca y las dos letras OB. Esos son los odontoblastos. Además, ¿qué estamos viendo ahí? Marcado con la letra SL a la derecha, estamos viendo un brote de diente permanente que se origina en la lámina dentaria. Las células de la papila, vayamos a ver la papila dental, se van a diferenciar en dos tipos de células. Una capa externa que dijimos que van a ser los odontoblastos, que van a producir la dentina. Y una capa central de células que van a constituir el primordio de la pulpa del diente. Ahí estamos viendo además el mesénquima que rodea al órgano del esmalte y también a la pulpa se condensa para formar el saco dental o folículo dental. Saco dentario dice nuestra imagen. Además, en nuestra imagen ya estamos viendo los odontoblastos, ya estamos viendo los ameloblastos y las sustancias que están produciendo. Y acá tenemos un corte histológico que nos muestra los elementos que recién estuvimos viendo en la anterior diapositiva. Estamos observando la capa de células ameloblásticas que están secretando el esmalte, los odontoblastos que están secretando la dentina. Vemos el epitelio externo del esmalte, la papila dental y ahí en la parte inferior señalada con flecha amarilla se observa el asa cervical. Volvemos a repetir. De las células del epitelio dental interno que se elongan, se van a diferenciar los ameloblastos, que van a ser las células productoras del esmalte, que está siendo depositado por debajo de la membrana basal. Y las células de la periferia de la papila dental se van a diferenciar en odontoblastos y estas células van a formar la dentina. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha abajo. Con la letra B estamos viendo un vaso de la papila dental. Con la letra O estamos viendo las células, los odontoblastos. ¿Se dan cuenta? Los odontoblastos. Con la letra D estamos viendo el producto de secreción de esos odontoblastos, que es la dentina. Se ve una parte hacia los odontoblastos de color gris, que es la predentina, y una parte más eosinófila hacia afuera, que es la dentina madura. Más hacia afuera hay una hilera de células marcadas con la letra A, esos son los ameloblastos, y por debajo de esa capa se observa una capa clara secretoria que es el inicio de la formación del esmalte. ¿Qué estamos viendo a la izquierda? Eso mismo, pero a mayor aumento. Fíjense, los ameloblastos que están secretando esmalte y los odontoblastos que están secretando dentina. Existe una clara asociación funcional entre estas dos células en lo que se refiere a inducción de la secreción. ¿Qué ocurre a continuación? La lámina dental, ¿se acuerdan la lámina dental que unía el primordio del diente con el epitelio bucal? Bueno, esa lámina dental se empieza a perforar. Entonces, una vez que se perfora totalmente, el epitelio oral queda separado del diente en desarrollo. Y los restos de esa lámina dentaria persisten como pequeños restos epiteliales redondeados que se llaman perlas de Serres. A la izquierda, abajo, tenemos la lámina dental que se está perforando y a la derecha vemos la lámina dental ya totalmente perforada, dejando los restos epiteliales llamados perlas de Serres. ¿Y qué pasa con el saco dentario en esta evolución del desarrollo de nuestro diente? ¿Qué era primero el saco dentario? Era una condensación mesenquimal que rodeaba al órgano del esmalte y encierra la papila. Este saco dentario tiene dos capas, una capa interna muy celular y vascular y una capa externa colágena. De esa capa interna celular y vascular van a derivar el cemento,
el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Fíjense ustedes en nuestra imagen histológica. Quiero que vean bien el saco dentario. Está marcado con el número 5, ¿ven? Con el número 5. Con el número 4 tenemos nuestra papila. Con el número 1, el brote del diente permanente. Allá arriba, atrás de la lámina dentaria, ¿verdad? Después con el número 2 tenemos nuestro epitelio externo del esmalte. El número 3, el epitelio interno que me va a dar el esmalte, que va a producir el esmalte. El número 6 es el estrato intermedio. El 7 es el asa cervical, donde el epitelio externo e interno se unen. Y el 8 es el retículo estrellado. Luego tenemos el estadio de aposición o folículo dentario. ¿Qué pasa en este periodo? Ahí ocurre la síntesis de la dentina y el esmalte que van a conformar la corona del diente, ¿verdad? La parte del diente que se ve. La dentinogénesis, vamos a empezar con la dentinogénesis, que es la formación de ¿qué? De la dentina. La matriz de la dentina es producida por los odontoblastos, que es una red de colágeno, la predentina. Y luego hay una calcificación de matriz por depósito de fosfato cálcico y formación de la dentina. Este proceso empieza antes que la formación del esmalte. Fíjense ustedes, tenemos la misma imagen que estuvimos viendo. Con la flecha azul estamos viendo los odontoblastos, ¿ven? Y con la flecha verde estamos viendo la dentina. La parte más clara es la predentina y la parte más eosinófila es la dentina madura. Luego tenemos la amelogénesis, siempre en el estadio de aposición o folículo dentario. ¿Qué es la amelogénesis? Es la formación del esmalte. Los ameloblastos secretores, depositan matriz de esmalte sobre la superficie de la dentina formada previamente. Los ameloblastos siguen produciendo matriz hasta que se adquiere el espesor definitivo del esmalte maduro. Fíjense ustedes, ¿qué estamos viendo en nuestro esquema de la izquierda? Estamos viendo a los odontoblastos que están produciendo dentina y a los ameloblastos que están produciendo esmalte. Primero se forma la dentina y sobre la dentina se forma el esmalte por los ameloblastos. ¿Y qué tenemos a la derecha? Una imagen histológica. En esta imagen histológica estamos viendo de izquierda a derecha los odontoblastos que han formado la predentina, que luego se transforma en dentina. Después tenemos los ameloblastos en etapa secretora, que están empezando a producir el esmalte. El esmalte se ve como una línea oscura en la parte de arriba de nuestra imagen histológica. La amelogénesis tiene unas etapas. Vamos a ver cuáles son. Una etapa secretora o de producción de matriz adamantina. Es producida por los ameloblastos secretores y hay una mineralización parcial del producto secretado. Después está la maduración de la matriz. En esa maduración de la matriz, ¿qué pasa? Se elimina el material orgánico, hay aportación de calcio y fosfato al esmalte que está madurando y hay lo que llamamos los ameloblastos madurativos. Se transforman de secretores a madurativos, cuya función primaria es la de un epitelio de transporte. ¿Qué hacen esos ameloblastos madurativos? Regulan la entrada y salida de sustancias necesarias para la producción del esmalte. Durante la maduración del esmalte ocurren unos hechos muy importantes, como por ejemplo, hay un colapso y reorganización de ciertos tipos de células. Por ejemplo, la célula del estrato intermedio, las estrelladas y el epitelio externo del esmalte. Estas células colapsan y se reorganizan en una sola capa que se llama capa papilar, que son células papilares estrelladas y que están adyacentes, muy cerca de los ameloblastos madurativos. Son células que tienen una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque su actividad celular requiere grandes cantidades de energía. El esmalte en desarrollo contiene
varios tipos de proteína. En primer lugar, tenemos la amelogenina, que es una proteína importante para establecer y mantener el espaciado entre los prismas en las etapas iniciales del desarrollo del esmalte. Después vamos a ver lo que son los prismas. Las ameloblastinas son proteínas de señalización sintetizadas por los ameloblastos desde las primeras etapas secretoras hasta las etapas madurativas finales. Se cree que guían el proceso de mineralización del esmalte al controlar el alargamiento de los cristales de hidroxiapatita y que forman uniones entre esos cristales individuales. Después tenemos las enamelinas, que son proteínas distribuidas por toda la capa del esmalte. Estas proteínas sufren una escisión proteolítica conforme el esmalte va madurando y los productos de esa escisión, que tienen un peso molecular bastante bajo, quedan retenidos en el esmalte maduro, con frecuencia situados en la superficie de los cristales de hidroxiapatita. Y después tenemos las tuftelinas, que son las primeras proteínas detectadas que están cerca de la conexión amelodentinaria. Como son ácidas e insolubles, se cree que contribuyen a la nucleación de los cristales de hidroxiapatita. Las dos primeras, las amelogeninas y las ameloblastinas, se eliminan durante la maduración del esmalte. Acá tenemos un esquema, un diagrama esquemático del libro, donde nos muestra la amelogénesis. Fíjense ustedes, hacia la derecha tenemos las células llamadas ameloblastos secretores. Estos ameloblastos están secretando los prismas del esmalte. Los ameloblastos están pintados de color rosado y los prismas del esmalte en color celeste. Fíjense que la superficie apical de los ameloblastos tienen unos procesos, unas prolongaciones denominadas procesos de Tomes. Y estos procesos de Tomes están rodeados por el esmalte en desarrollo. En estos procesos de Tomes nosotros encontramos vesículas de secreción con material de matriz. Además, las células vemos que están unidas por complejos de unión. A la derecha de esas células de los ameloblastos secretores estaban las células, ¿se acuerdan?, del estrato intermedio. Esas células son muy importantes porque secretan la fosfatasa alcalina, una enzima activa en la calcificación. Acá tenemos cortes histológicos que nos muestran los tejidos y sus características en el desarrollo dental. Fíjense ustedes en la imagen de la izquierda, estamos viendo los ameloblastos. Por debajo de los ameloblastos hay una capa de esmalte que se está formando. Después tenemos la dentina. Por debajo de la dentina tenemos a los odontoblastos. Estamos viendo el retículo estrellado, estamos viendo el epitelio externo del esmalte y estamos viendo la papila dental. A la derecha, a mayor aumento, estamos viendo los ameloblastos que están secretando el preesmalte, que es ese tejido de color eosinófilo. Y por debajo tenemos la predentina, que está siendo secretada por los odontoblastos. Los odontoblastos no estamos viendo en esta imagen. Lo que sí vemos en esta imagen, por fuera de los ameloblastos, es ese grupo de células intermedias que habíamos descrito, las células que conforman el estrato intermedio. Acá tenemos otro corte histológico. Fíjense, con el número 8 estamos viendo la papila, con el número 7 las células llamadas odontoblastos que están secretando la predentina y la dentina, con los números 5 y 6. Después tenemos con el número 3 las células denominadas ameloblastos y que están secretando el esmalte, que se ve como ese tejido muy acidófilo. Ahora vamos a ver el desarrollo y la formación de la raíz.
Hay una estructura denominada vaina epitelial de Herdwick, que es inductora y modeladora de la raíz. Fíjense en nuestros esquemas. Esa vaina epitelial está marcada con flechas amarillas. ¿Y de qué resulta esa vaina? Es la fusión del epitelio interno y externo del órgano del esmalte. ¿Ven? El epitelio externo e interno del órgano del esmalte se unen y forman la vaina epitelial de Herdwick. Y esta vaina empieza a proliferar y luego se tuerce hacia adentro, hacia la papila. Y es muy importante esta vaina, ¿por qué? Porque es una inductora para que los odontoblastos radiculares se diferencien y empiecen a secretar la dentina de la raíz. Fíjense ustedes, fíjense primero en nuestra imagen de la derecha, ¿sí? El número 1 me está señalando mi vaina epitelial de Herdwick. ¿Ven cómo se notan los dos epitelios, el externo y el interno del órgano del esmalte? Bueno, ese empieza a crecer en longitud y se va torciendo para ir cerrando la cavidad pulpar, ¿ok? Entonces, a medida que la vaina se va elongando, ahí se determina la raíz, su curvatura, su espesor y su número de raíces. Entonces, cuando se doblan en su extremo hacia la pulpa, forman un diafragma epitelial que rodea a la apertura apical de la pulpa. Y como dijimos, induce a los odontoblastos radiculares, o sea, a los odontoblastos que están más abajo de la corona, a la formación de la dentina radicular o de la raíz. Acá tenemos dos esquemas que nos muestran el inicio de la formación de la raíz. Fíjense en el esquema de la izquierda. Con la flecha de color azul les estoy mostrando la vaina de Herdwick. ¿Ven? Es la unión del epitelio externo e interno del órgano del esmalte. Esto va creciendo en longitud, ¿verdad? Para formar la raíz, va creciendo en longitud y luego se dobla. Fíjense en la imagen de la derecha, señalada con la flecha amarilla, se dobla hacia la pulpa, ¿verdad? Para formar un diafragma epitelial que va a rodear a la apertura apical de la pulpa. ¿Qué hace esto además? ¿Qué dijimos que hacía? Inducía a esa mesénquima de la pulpa a la diferenciación de odontoblastos nuevos. Esos odontoblastos están señalados por la flecha verde. ¿Y qué van a secretar esos odontoblastos? Van a secretar la dentina radicular o de la raíz. A medida que se va depositando más dentina, entonces la cámara pulpar se va estrechando y forma un conducto pequeño por el que pasan los vasos sanguíneos y los nervios. Las células mesenquimáticas que están por fuera del diente se van a diferenciar en cementoblastos y van a producir el cemento, que es lo que estamos viendo nosotros en nuestro esquema de abajo. Y por fuera, ¿verdad? También de esas células mesenquimáticas se originará el ligamento periodontal que también estamos viendo en nuestro esquema. No nos olvidemos que el mismo origen tiene el hueso del alveolo dentario que está señalado en el esquema. Muy bien, nosotros ahora hemos terminado con el proceso de la odontogénesis para entender cómo se formó la pieza dentaria. Ahora veamos una pieza dentaria, sus características histológicas de una pieza dentaria permanente. Acá tenemos un dibujo muy interesante porque nos va a ayudar a la ubicación general anatómica de los componentes del mismo. Vemos el esmalte, vemos la dentina, la encía, la corona, la raíz del diente, el foramen apical abajo, la cavidad pulpar con todos sus componentes, las fibras del periodonto, el cemento y el hueso alveolar que aloja a ese diente. Empecemos con el esmalte.
El esmalte cubre la dentina de la corona y es la sustancia más dura del cuerpo humano. Es una matriz extracelular constituida por proteínas con agregados de polisacáridos sin colágeno y que está mineralizada con cristales de hidroxiapatita muy juntos, muy empaquetados. Es de origen ectodérmico y carece de células, irrigación e inervación. Una vez formado, ya no se puede reemplazar. No nos olvidemos que en la dentina, en el esmalte, no hay ameloblastos, porque los mismos degeneran por completo una vez que el esmalte está totalmente formado. En la imagen de la derecha, el esmalte está marcado con una zona superficial de color blanco. El esmalte está constituido por unidades estructurales del esmalte que son como bastoncillos o prismas y que atraviesan todo el espesor del mismo. El eje mayor está en sentido longitudinal desde la unión amelodentinaria hasta la superficie. En las imágenes de la derecha estamos viendo los prismas. En la imagen de arriba hay un corte histológico donde vemos también los prismas en una coloración de hematocilina y eosina. En un corte transversal, los prismas se ven con la forma de un ojo de cerradura, como estamos viendo en nuestra imagen de la izquierda. Tiene una cabeza, tiene una cola, estamos viendo sus dimensiones. Los prismas están llenos de cristales de hidroxiapatita y tienen muy poco material orgánico. Y entre los prismas podemos ver también cristales de hidroxiapatita, que es lo que se ve en las imágenes que tenemos a la derecha. Estos cristales de hidroxiapatita tienen una orientación paralela al eje mayor de los prismas en la cabeza del mismo, mientras que en la cola su orientación es más bien oblicua. En el esmalte encontramos unas estriaciones que estamos viendo abajo, tanto en un corte de diente desgastado como en el dibujo. Y estas estriaciones visibles se llaman estrías de Retzius. ¿Y qué significan? Demarcan la sucesiva deposición de sustancia adamantina en el proceso de la melogénesis. Y como este proceso de la melogénesis tiene la propiedad de ser rítmico, esto determina la existencia de zonas de mayor y menor mineralización en la aposición mineral de los prismas. Acá tenemos la microscopía electrónica de un esmalte joven que se está formando. En la imagen de la izquierda nosotros vemos varios prismas, ¿ven? Y los límites entre los prismas del esmalte están marcados por las flechas negras. A la derecha vemos dos prismas y el límite entre los dos prismas está marcado con las flechas negras. Esas agujitas, esas siluetas oscuras que parecen agujas negras son los cristales de hidroxiapatita jóvenes. La sustancia que hay entre los cristales es la matriz orgánica del esmalte en desarrollo. A medida de que ese esmalte vaya madurando, los cristales de hidroxiapatita irán creciendo y se va a eliminar la mayor parte de la matriz orgánica. La dentina es el siguiente componente del diente. Y fíjense ustedes en nuestro dibujo de la derecha está señalado. Es un tejido mineralizado vivo que conforma la mayor parte del diente. Este es el primer componente mineralizado que aparece en los dientes. Tiene un espesor pequeño o mínimo en los dientes anteriores y su espesor es grande o máximo en los molares. La superficie apical, o sea, hacia afuera de los odontoblastos, está en contacto con la dentina en formación, así como habíamos visto en el desarrollo dentario. Esta estructura dental es menos dura que el esmalte. ¿Por qué? Porque contiene menos hidroxiapatita.
la estructura histológica de la dentina. Acá tenemos, fíjense en la imagen de la izquierda, yendo desde abajo hacia arriba, tenemos los odontoblastos que están produciendo primero la predentina, que es la matriz orgánica, luego esa matriz se calcifica y forma la dentina. Y la estructura llamativa de la dentina son los túbulos dentinales que estamos viendo también en la imagen de la derecha. ¿Qué son los túbulos dentinarios? Son espacios tubulares dentro de la dentina y adentro de ese espacio que hay un líquido extracelular más el proceso odontoblástico, o sea, una prolongación del citoplasma del odontoblasto. Sigue un trayecto en S, son muy finos, midiendo de 2 a 2,5 micrones de diámetro, y en ellos se ve una dentina peritubular, que es la que forma el túbulo, y una dentina intertubular que está entre los túbulos. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha. Con la letra C nosotros estamos viendo la prolongación del odontoblasto. Con la letra A estamos viendo a los túbulos dentinarios de un color rosado o eosinofílico más suave. Y la letra B me está mostrando el depósito de la dentina intertubular. La capa de odontoblastos va retrocediendo hacia la pulpa a medida que deposita dentina, dejando dentro de la dentina unas prolongaciones de su citoplasma que se llaman fibrillas de Thomes. Los túbulos dentinales y las fibrillas de Thomes continúan alargándose conforme la dentina sigue aumentando de espesor. A la derecha tenemos dos esquemas. Fíjense, en el primero se ve a los odontoblastos abajo y sus prolongaciones celulares apicales dentro de los túbulos dentinarios. ¿Ven? Esas prolongaciones, una de ellas está marcada con la flecha azul. Y a la derecha tenemos lo mismo, otro dibujo donde la flecha azul me está mostrando esa prolongación citoplasmática coloreada de lila dentro de los túbulos dentinarios. Los túbulos dentinarios son más anchos hacia la pulpa que hacia el exterior. Además, se comunican entre sí por delgadas ramificaciones que se llaman túbulos dentinarios secundarios. Fíjense ustedes en la imagen arriba a la izquierda, un corte histológico, donde se observan a los odontoblastos, ¿verdad? Que están secretando la predentina, que es un material no mineralizado, y luego se mineraliza y se forman los túbulos dentinales. Y a la derecha estamos viendo el mismo esquema que estuvimos viendo anteriormente, pero ahí se observa muy bien los túbulos dentinarios secundarios. La predentina, ¿qué era? Es la matriz orgánica recién sintetizada que estamos viendo perfectamente en nuestra microscopía de la derecha. No está mineralizada y sus componentes proteicos son muy similares a los del tejido óseo, pero contiene dos proteínas exclusivas de la predentina, y que son la fosfoproteína de la dentina, que es una proteína fosforilada muy ácida que participa en la iniciación de la mineralización y en el control del tamaño y la forma del mineral, y la cialoproteína de la dentina, que es un proteoglucano que contiene mucho ácido aspartico, ácido glutámico, serina, glicina y condroitín alfa-sulfato. Esta proteína también interviene en el proceso de la mineralización. Cuando miramos la microscopía electrónica de un odontoblasto, encontramos, fíjense a la derecha, una célula con un retículo endoplásmico rugoso importante, lo mismo con un aparato de Golgi muy importante. En relación al aparato de Golgi encontramos vesículas, y dentro de esas vesículas encontramos precursores del colágeno que van a ser secretados a la matriz, y esos precursores están ordenados en forma paralela y se llama cuerpo de Abaco. En la imagen de la izquierda, las flechas están señalando varios cuerpos de Abaco.
Y acá tenemos otra microscopía electrónica de un odontoblasto para mostrar que la prolongación odontoblástica, fíjense la gran prolongación odontoblástica que se ve ahí, que se está subdividiendo y se observa la predentina y la dentina que ya se está calcificando. Veamos ahora las características de la pulpa dentaria. La cavidad pulpar del diente es un compartimiento de tejido conjuntivo que está limitado por la dentina. O sea, allí existe una cavidad que se llama cavidad pulpar central y dentro de la cavidad pulpar central encontramos la pulpa dentaria, que es un tejido conjuntivo laxo que tiene una gran vascularización y está inervado por abundante cantidad de nervios. La cavidad pulpar va a tomar la forma en general que tiene el diente. Los vasos sanguíneos y los nervios van a entrar a la cavidad pulpar por el extremo o vértice en el ápice de la raíz, a través del orificio denominado radicular o apical. Algunas fibras nerviosas desnudas se introducen en las porciones proximales de los túbulos dentinarios y entran en contacto con las prolongaciones dentinarias. Ahí estamos viendo nuestra imagen de abajo. La parte más superior es nuestra pulpa. Después están los odontoblastos, está la predentina marcada con la letra B y la dentina marcada con la letra A. Acá tenemos una imagen a gran aumento de lo que es el tejido pulpar. Hacia la derecha encontramos la zona llamada pulpa propiamente dicha. Después hay una zona rica en células. Después, yendo ya hacia la predentina, hay una zona libre de células. Luego tenemos la zona de los odontoblastos y la predentina con la dentina bien hacia la izquierda. Nótese la gran cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en la pulpa. Vayamos ahora al cemento, otro tejido constituyente de las piezas dentarias. El cemento va a cubrir la raíz del diente. Es una delgada capa de material muy similar al hueso. Es producida por los cementoblastos y cementocitos que actúan en forma muy parecida a como habíamos visto en el tejido óseo con los osteoblastos y los osteocitos. Es un tejido que está constituido en un 65% por minerales, pero a diferencia del hueso, el cemento es avascular. Además, los canalículos del cemento no forman una red anastomosada. En la parte externa, fíjense ustedes, en la parte externa del cemento vamos a encontrar un ligamento llamado ligamento periodontal. En esa unión entre el cemento y el ligamento periodontal vamos a encontrar a los cementoblastos. Para ir terminando nuestra clase vamos a ver los tejidos de sostén de los dientes. En primer lugar vamos a ver el ligamento periodontal llamado también membrana periodontal. Ese ligamento es un tejido conjuntivo fibroso que une el diente con el hueso contiguo. Este ligamento tiene varias funciones, o sea, interviene en varios procesos, como por ejemplo en la adhesión dentaria, en el sostén dentario, en la remodelación ósea durante el movimiento de un diente, en la propiocepción y en la erupción dentaria. Está constituido por fibras colágenas y un poco de fibras elásticas y tiene un tejido conjuntivo denso y laxo. Las fibras de colágeno salen del cemento y van hasta el hueso. Esas fibras se llaman fibras de Sharpey, que estamos viendo la misma denominación de aquellas fibras de Sharpey que habíamos visto en hueso.
O sea, se proyectan desde la matriz del cemento y se introducen en la matriz ósea de la pared alveolar. Fíjense ustedes en la imagen de abajo, la microscopía electrónica, donde se ven las fibras de Sharpey. En la imagen de abajo, a la derecha, se ve nuestro ligamento periodontal por fuera del cemento. Y en la imagen de arriba es un corte histológico donde se ve el ligamento periodontal constituido por fibroblastos y fibras colágenas. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo unas células que están señaladas y que se llaman cementoblastos y que están sobre la superficie del cemento. Y también podemos ver las fibras de Sharpey. En este tejido conjuntivo denso, los fibroblastos periodónticos, dentro de su citoplasma encontramos también fibrillas colágenas fagocitadas, que son digeridas por las enzimas hidrolíticas de los lisosomas que se encuentran en su citoplasma. Estas observaciones indican que los fibroblastos del ligamento periodontal no solo producen fibrillas colágenas, sino que también las reabsorben, de manera que se ajustan continuamente a las exigencias del estrés y el movimiento dentario. En el tejido conjuntivo laxo del ligamento periodóntico hay vasos sanguíneos, hay terminaciones nerviosas. Y además de fibroblastos y fibras colágenas finas, el ligamento periodóntico contiene unas fibras que se llaman fibras de oxitalam, que son finas y de disposición longitudinal. Estas fibras están unidas al hueso o al cemento en cada extremo. Algunas de estas fibras parecen estar asociadas con la adventicia de los vasos sanguíneos. Y los dos últimos tejidos de sostén son el hueso alveolar, que tiene fositas o alveolos para las raíces dentarias, y las encías. La encía es una parte de la mucosa oral que se adhiere a los dientes y al hueso alveolar. Esta tiene algunas características. Tiene por fuera una mucosa que es la mucosa masticatoria que ya conocemos. Después tiene, fijémonos en nuestro esquema para ir viendo las zonas. Tiene una zona que se llama epitelio de unión o fijación, que está firmemente adherido al diente. Este epitelio secreta un material de tipo de lámina basal que se adhiere con firmeza a la superficie dentaria. Entonces las células se fijan luego a este material por medio de hemidesmosomas. La lámina basal y los hemidesmosomas en conjunto se conocen como fijación epitelial. Luego, al terminar este epitelio de fijación, nosotros tenemos una hendidura poco profunda que se llama surco gingival y que está tapizada por el epitelio del surco, que es continuo con el epitelio de fijación. Y con esto terminamos nuestra clase por hoy. Muchas gracias.